Hola amigos, hoy os enseñaré a hacer vuestro primer diorama utilizando para ello un marco de fotografía y los productos de AK Interactive. Lo primero que hago es retirar el papel y el cristal para dejar el fondo de madera al descubierto. Esta será nuestra base de trabajo. Como veis, aquí tengo el FJ43 que pintamos en vídeos anteriores y unas figuras que acompañarán al vehículo. Y tras esto, planifico mi diorama utilizando para ello un rotulador y voy pensando la localización de las diversas piezas que van a conformar la escena. Tras esto, comienzo a modelar mi escena. Para ello, cubro toda la base de cola blanca y sobre esta cola coloco una lámina de corcho. Como veis, la sujeto con pinzas para evitar que se levanten los extremos. Tras cortar la pieza que formará la carretera, la posiciono encima de la anterior. Y con una herramienta de corte voy rebajando un poco los bordes de la carretera para que queden un poco más realistas. Tras esto, aplicaré la textura de asfalto. Y para aplicar dicha textura, me ayudaré de una espátula. Mi idea en este paso es aplicar una capa fina y uniforme. Para ello, extiendo la textura lo máximo posible utilizando para ello la espátula, aunque si os queda una textura muy gruesa, no os preocupéis, ya que podéis lijarla y dejarla un poquito más fina. Y para dotar a esta textura de asfalto de un poco más de riqueza, aplicaré un pincel seco de Ash Grey y Tenebrous Grey. Esta técnica es muy sencilla y consiste en descargar el pincel en un papel de cocina y aplicar pinceladas que irán acumulando la pintura solo en las zonas más prominentes de la textura. Y si queréis iluminarlo, pues probad a descargar el pincel aún más y aplicar el color más brillante de la mezcla anterior, en este caso Ash Grey. Una vez hecho esto, aplicaré Desert Sun sobre las otras zonas del diorama. Como veis, también me ayudo de una espátula para extenderlo por la superficie, y posteriormente ya le daremos algo más de textura con otras herramientas. A la hora de texturizar terrenos, podemos ayudarnos de multitud de herramientas. En este caso, por ejemplo, cojo un pincel viejo y voy creando pequeños patrones irregulares simulando pues dunas o acumulaciones de arena. Si por el contrario queremos una textura un poco más regular y con menos relieve, podemos utilizar una esponja. Una vez aplicada esta textura, debería quedar así. Y mientras se seca la textura, pasaremos a trabajar en los diferentes accesorios que acompañarán este diorama. En este caso, estas barreras grandes de hormigón. Como veis, vienen en dos partes. Una es el muro propiamente dicho, y la otra será la parte superior, de la cual hay varias opciones. Yo elegí estos ganchos metálicos para poder pintar un poquito de óxido. A la hora de pegar resina debemos tener en cuenta que el pegamento para plástico no sirve, así que tendremos que usar cianoacrilato. Tras aplicar unas gotitas, mantendremos la pieza en posición unos segundos y ya quedará totalmente fijada. Si queremos disimular un poco los huecos que han quedado, podemos utilizar Modeling White Putty, la cual aplicaré utilizando de nuevo una espátula. Aquí, tras mucho pensarlo, decidí que la textura de desierto no era la que más encajaba con mi idea, así que decidí cambiarla por Dry Grounds, la cual encajaba un poco más con mi idea de hacer un terreno desolado, pero que aún tiene cierta civilización alrededor. En este caso podéis apuntar otra forma de aplicarla, ya que estaré utilizando una brocha. Mientras que la textura está húmeda, podemos añadir pequeñas piedras como estos Small Railroad Ballast, que voy espolvoreando por la superficie, o también las Big Grey Rocks. No os preocupéis, ya que no os hará falta pegamento. Si aplicamos una capa consistente de textura, esta misma nos hará de adhesivo. A la hora de añadir nuevos elementos a una escena o diorama, es mejor que hagamos una pequeña prueba, como la que yo hice en la esquinita.
Así, si no nos gusta el resultado, podríamos haber retirado las pequeñas piedras y haber texturizado de nuevo esa zona y no se notaría. Tened esto en cuenta antes de lanzaros a lo loco a por una idea, ya que una vez se haya secado la textura será mucho más difícil de solucionar. Ahora estoy marcando la zona que ocuparán estas barreras y retiro la masilla utilizando para ello un trapo de cocina mojado en alcohol. Como veis, esta masilla es muy fácil de trabajar. Eso ha hecho que se convierta en una herramienta muy habitual en mis proyectos. Tras esto, imprimiré los muros utilizando para ello negro diluido un poco para el aerógrafo. Aquí aplico pequeñas pulverizaciones y voy cubriendo poco a poco toda la pieza con una capa sólida hasta que no se pueda ver la resina que hay debajo. Y pintaré los muros utilizando para ello Warm Grey. Como veis, aquí lo aplico de forma muy irregular, ya que quiero jugar un poco con los tonos que ofrece el hormigón, que ya os digo que no suelen ser muchos. Ahora utilizaré Desert Dust diluido con el thinner aromático. Esto añadirá cambios tonales a la textura de Dry Grounds. Y tras aplicar el Desert Dust, crearé una capa de polvo en el centro de la carretera, utilizando para ello Light Soil. No os preocupéis si no os gusta el aspecto cuando apliquéis los pigmentos líquidos, ya que se pueden corregir después utilizando para ello el thinner, así que son una herramienta muy versátil. Seguiré utilizando Medium Earth para crear parches de color aleatorios por la zona de tierra seca. Como veis, el uso de pigmentos líquidos va dotando a nuestro diorama de pequeños puntitos de color y de interés que harán que no se vea tan monótono. Ya que todo el tiempo estamos utilizando colores muy similares, colores terrosos, y que no desentonan con el concepto general de esta tierra seca. Y como ya os dije antes, si nos gusta el efecto, se puede corregir. Yo, por ejemplo, ahora voy a recortar un poquito y a difuminar esta mancha de polvo que hice en el centro de la carretera. Para ello humedezco el pincel en thinner y voy un poco a poco recortando la zona sobre la que lo apliqué anteriormente. Pasemos ahora a pintar los barriles. Imprimiré algunos utilizando la imprimación negra, como hice anteriormente con los muros de hormigón, sobre todo los que van a ir en colores oscuros, y para los barriles en tonos más claros aplicaré Robot White de Dual Exo directamente desde el aerógrafo. Y ahora tiraré un poco de imaginación, pues inspirándome en diversos barriles que podemos encontrar pues en la vida cotidiana. En este caso hice unas partes rojas del bidón y otras blancas, como los que ponen, pues por ejemplo, en los lados de los circuitos de coches. Si por ejemplo queremos simular una pintura que ya se está degradando y que está muy expuesta a los efectos, podemos coger un color claro muy diluido y aplicarlo en pinceladas irregulares por toda la superficie. Cuando esté seco, dará la sensación de que la pintura está empezando a levantarse en algunas zonas. Hay que resaltar que los acrílicos de tercera generación cubren muy bien, así que no tendremos ningún problema en pintar, por ejemplo, amarillo sobre negro. Y recordad usar todas las técnicas que estén a vuestro alcance, como la que os enseñé anteriormente del pincel seco, para iluminar con gris este barril negro. A la hora de envejecer cualquier objeto, tenemos multitud de herramientas a nuestro alcance. Una de ellas será el lavado. Por ejemplo, voy a hacer un lavado de óxido oscuro sobre este barril amarillo. Para ello diluiré al máximo la pintura y la iré aplicando de forma regular por el barril, haciendo que se deposite en las zonas más profundas.
Para colores azules, podemos utilizar por ejemplo el negro o el azul oscuro. En este caso, repetiré el proceso en el barril azul utilizando para ello Tenebrous Grey. Este color se adapta perfectamente a colores tanto fríos como cálidos, como podéis comprobar en este barril rojo y blanco. Pero esa no es la única herramienta que tenemos a nuestro alcance. Podemos utilizar también los pigmentos líquidos. Estos trabajan genial a la hora de representar depósitos naturales, pues de polvo, de suciedad o de óxido, así que os recomiendo que los probéis. Además, para acelerar su secado, podemos trabajarlos con un secador de viaje. Esto acelera su tiempo de secado y nos permite trabajar en más elementos del diorama en una misma sesión de pintura. Aunque su uso no se recomienda con todos los objetos, por ejemplo, no suele funcionar muy bien con la pintura de texturas, así que tenedlo en cuenta. Una ventaja de los pigmentos líquidos es que su propia naturaleza hacen que se puedan mezclar mientras todavía permanecen húmedos, lo cual nos ofrece variaciones de color únicas, ya que aunque trabajemos dos objetos con las mismas pinturas, nunca se van a mezclar igual. Algo que a la hora de mezclar pigmentos húmedos de óxido funciona particularmente bien, ya que los diversos tonos se mezclarán entre ellos, dando lugar a patrones de óxido totalmente aleatorios y muy realistas. Además, una vez hayáis terminado de trabajar con los pigmentos líquidos, tan solo tendréis que sellarlos utilizando barniz para ello. Así que, si todavía no habéis probado los pigmentos líquidos, os los recomiendo. Descubriréis que son una herramienta muy versátil. Pasemos ahora a seguir trabajando en los muros de hormigón. Lo próximo que haré será trabajar en los ganchos metálicos que tienen para moverlos. Para ello hago uso de diversos tonos de óxido, como Dark Rust, negro y óxido claro. Utilizando estos colores, hago un poco de variedad en el óxido, utilizando mayormente el óxido claro, que suele ser el óxido más nuevo. Y además suele ser el óxido que más fácilmente se desprende, así que hago una pequeña manchita de pintura muy diluida, simulando el óxido que ha podido ser arrastrado por la humedad del ambiente. Una vez que estoy satisfecho con cómo han quedado mis muros de hormigón, ensayo la posición que van a tener de nuevo en el diorama, para asegurarme de que todo va bien. Y tras pensarlo durante un rato, decido unir los dos muros para manipularlos de forma más fácil, y que así queden alineados de mejor forma. Para ello, les pongo un poco de cianoacrilato y los mantengo presionados durante unos segundos. Tras esto, pongo pegamento en la base de los muros y los mantengo en la posición también durante unos segundos para fijarlos al diorama. Lo mismo haré con los barriles. Aquí tenéis el resultado del weathering que le hicimos con los pigmentos líquidos. ¿Qué os parece? Al final decidí descartar el barril amarillo para no saturar mucho la escena de barriles. Y pondré el barril rojo y blanco y el azul en la parte frontal y el barril negro en la parte posterior. Una vez fijados los barriles utilizando cianoacrilato, pondré un poco de vegetación utilizando Wild Taps, Dry Taps y Dry Taps de 12 mm. Como veis, me voy ayudando de unas pinzas para ir situándolos alrededor de la escena. Y una vez que estoy contento con el resultado, los fijo de forma definitiva utilizando para ello cola blanca o cianoacrilato. El truco aquí, si queremos hacer una zona desolada y semidesértica, es no pasarnos con la vegetación y además de eso, no elegir matojos o taps que tengan un color verde muy intenso. Queremos algo que parezca árido, que parezca seco y que no desentone con la temática general del diorama.
Así que, tras colocar todos los tabs, lo cual me llevó un buen rato, la escena quedó así. Podría añadir más cosas en la zona frontal, algo de escombro, algún palet o algo así, pero decidí no cargarla mucho, ya que lo que quiero que se vea principalmente es el vehículo y los tripulantes. Así que decidí pintar el marco de la foto en negro y fijar finalmente tanto el vehículo como los tripulantes utilizando para ello de nuevo cianoacrilato. Como es un diorama que no tengo pensado que salga de casa, no fijaré las figuras utilizando pines, aunque si vamos a presentar nuestros dioramas o nuestras escenas en concursos, pues es muy recomendable que pongamos un pequeño pin de sujeción metálico entre la figura y la escena. Una vez hecho todo esto, así quedó mi primer diorama. Espero que os haya gustado el resultado, tanto como a mí realizarlo para vosotros. Un saludo y nos vemos muy pronto.